Cuando me acuerdo de mi abuelo, recuerdo las historias increíbles que me contaba cuando era niño. Un día me contó una historia que nunca pude olvidar, una historia que me hizo mirar por la ventana durante muchas noches, preguntándome si lo que decía podía ser verdad. Mi abuelo siempre tenía ese don, sabía cómo capturar tu atención desde la primera palabra y dejarte con ganas de más. Ese día estábamos sentados en su vieja mecedora, bajo el porche de su casa. Era una tarde tranquila, con el sol cayendo lentamente y pintando el cielo de naranja y rosa. Los grillos empezaban a cantar, y el aire olía a tierra mojada después de una ligera llovizna. Yo tenía unos 8 años y estaba fascinado con todo lo que él decía. Para mí, mi abuelo era como un mago, alguien que conocía secretos que nadie más en el mundo entendía. «Sabes, muchacho», comenzó, mientras encendía su pipa y exhalaba una bocanada de humo que flotó lentamente hacia el cielo. «Hay lugares en este mundo que están vivos. No vivos como tú y yo, claro, sino de otra manera. Lugares donde las cosas que pasaron hace mucho tiempo todavía siguen ahí, esperando que alguien las escuche». Yo lo miré fijamente, sin entender del todo a qué se refería. ¿Cómo podía un lugar estar vivo? Pero antes de que pudiera hacerle alguna pregunta, él continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que me hizo inclinarme hacia adelante para no perderme ni una sola palabra. Hace muchos años, cuando yo era apenas un poco mayor que tú, vivía cerca de un bosque al que todos llamaban el Encantado. Nadie iba allí, excepto los más valientes o los más tontos. Decían que el bosque estaba maldito, que quien entrara nunca regresaba igual. Algunos decían que veían luces extrañas entre los árboles por la noche, otras personas juraban haber oído risas de niños cuando no había ningún niño cerca. Pero lo más raro de todo eran las desapariciones. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las historias de fantasmas siempre me daban escalofríos, pero también me fascinaban. Quería saber más, aunque una parte de mí temía lo que podría escuchar. ¿Desapariciones?, pregunté, tratando de sonar valiente, aunque mi voz sonó más aguda de lo que esperaba. Sí, respondió mi abuelo, asintiendo lentamente. Personas que entraban al bosque y nunca volvían. Al principio, la gente pensó que se habían perdido, que simplemente no habían encontrado el camino de regreso. Pero luego empezaron a pasar cosas aún más extrañas. Algunos de los que desaparecieron regresaron días después, confundidos, como si hubieran estado soñando. Hablaban de sombras que los seguían, de voces que los llamaban por su nombre, incluso de figuras humanas que aparecían y desaparecían entre los árboles. Pero lo peor de todo fue lo que les pasó después. Aquí mi abuelo hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que lo que fuera a decir a continuación sería algo que no olvidaría fácilmente. ¿Qué les pasó?, pregunté, casi sin querer saber la respuesta. Al principio parecía que estaban bien. Comían, dormían, hablaban con sus familias. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar en ellos. Se volvían callados, distantes. Miraban por las ventanas durante horas, como si esperaran ver algo. Y luego, luego empezaron a desaparecer de nuevo. Pero esta vez, no volvieron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Nunca más?, pregunté, con la voz temblorosa. Nunca más, confirmó mi abuelo, mirándome directamente a los ojos. Y aquí viene lo más extraño de todo, cada uno de ellos dejó algo atrás. Una carta, un objeto, algo que parecía un mensaje. Pero nadie logró descifrar lo que significaban. Eran como pistas de un rompecabezas que nadie podía armar. En ese momento, el viento sopló más fuerte, moviendo las hojas secas a nuestros pies. Miré hacia el bosque que se extendía detrás de la casa de mi abuelo, aunque sabía que no era el mismo del que él hablaba. Aún así, sentí que algo me observaba desde la oscuridad que empezaba a caer. ¿Y tú fuiste alguna vez al bosque?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta.
Mi abuelo sonrió, pero fue una sonrisa extraña, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Sí, fui, dijo finalmente. Pero esa es otra parte de la historia. Una que tal vez te cuente otro día, si tienes el valor de escucharla. Con esas palabras, se levantó de su mecedora y entró en la casa, dejándome solo con mis pensamientos y el creciente miedo de que quizás, solo quizás, algunas historias no deberían ser contadas. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza como un eco que no se apagaba. Sí, fui, había dicho, y luego se marchó sin dar más detalles. ¿Qué había visto? ¿Por qué nunca terminó la historia? Mi imaginación no dejaba de trabajar, dibujando imágenes de sombras que se movían entre los árboles y voces que llamaban desde la oscuridad. Al día siguiente, decidí presionarlo para que continuara. Sabía que a mi abuelo le gustaba hacerse el misterioso, pero también sabía que si lo molestaba lo suficiente, acabaría cediendo. Lo encontré sentado en su mecedora, justo donde lo había dejado la noche anterior, con su pipa en la mano y una expresión pensativa en el rostro. ¿Vas a contarme lo que pasó en el bosque?, pregunté sin rodeos, plantándome frente a él con los brazos cruzados. Él me miró por un momento, como si estuviera decidiendo si yo estaba listo para escuchar el resto. Finalmente, suspiró y dijo, «Está bien, muchacho. Pero recuerda, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Y así, comenzó a hablar. Cuando era joven, siempre fui curioso. Demasiado curioso, según mi madre. Escuchaba las historias sobre el bosque encantado y, en lugar de asustarme, me intrigaban. Quería saber si eran verdad o solo cuentos inventados para mantener a los niños alejados del peligro. Así que una noche, cuando todos en casa estaban dormidos, tomé una linterna y me dirigí hacia el bosque. Sentí un nudo en el estómago. ¿Fuiste solo?, pregunté, incrédulo. Solo y decidido, respondió él, asintiendo. No fue fácil entrar. Los árboles parecían más altos de lo normal, y el aire olía diferente, como si estuviera cargado de algo extraño. Al principio, todo parecía normal. Caminé entre los troncos, iluminando el camino con mi linterna. Pero después de unos minutos, empecé a notar cosas raras. Cosas raras, repetí, inclinándome hacia adelante. Sí. Primero fueron los sonidos. Escuché pasos detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Luego, las luces. Vi destellos entre los árboles, como si alguien estuviera jugando con una linterna, pero no había nadie allí tampoco. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué viste? Una figura, dijo mi abuelo, bajando la voz. Era alta y delgada, casi como un hombre, pero no lo era. Su piel brillaba, como si estuviera hecha de luz de luna, y sus ojos eran completamente negros. Me miró fijamente, y sentí que podía ver dentro de mí, como si supiera todos mis secretos, todos mis miedos. Tragué saliva, incapaz de apartar la vista de mi abuelo. ¿Qué hiciste? Lo que cualquier persona sensata habría hecho, corrí. Salí del bosque tan rápido como pude, sin mirar atrás. Pero aquí viene lo más extraño, cuando llegué a casa, me di cuenta de que algo había cambiado. No podía explicarlo, pero sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. Empecé a tener sueños extraños, sueños en los que esa figura me hablaba, aunque nunca entendí lo que decía. ¿Y qué hacías?, pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Intenté ignorarlo, pero no pude. Cada noche era peor que la anterior. Hasta que un día, decidí regresar al bosque. Pensé que tal vez, si enfrentaba lo que fuera que me perseguía, podría liberarme de ello. Pero cuando volví, descubrí algo que jamás olvidaré. Aquí mi abuelo hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sentí que mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. ¿Qué descubriste?,
Pregunté, casi sin aliento. Un mensaje, respondió él, con una expresión que mezclaba miedo y fascinación. Un mensaje que alguien había dejado para mí. Pero eso, muchacho, es una historia para otro día. Con esas palabras, mi abuelo se levantó de nuevo y entró en la casa, dejándome con más preguntas que respuestas. Sabía que tenía que esperar para escuchar el resto, pero también sabía que esa historia me perseguiría hasta que lo hiciera. Pasaron varios días antes de que pudiera convencer a mi abuelo de que continuara con la historia. Cada vez que intentaba sacarle más información, él cambiaba de tema o me decía que era mejor dejar las cosas como estaban. Pero yo no podía dejarlo pasar. Ese mensaje que mencionó me tenía obsesionado. ¿Qué decía? ¿Quién lo había dejado? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver con él? Finalmente, una tarde lluviosa, cuando ambos estábamos atrapados en casa sin mucho más que hacer, decidí insistir de nuevo. Abuelo, dije mientras él miraba por la ventana, observando cómo las gotas caían sobre el jardín. ¿Qué era ese mensaje del bosque? Él suspiró profundamente, como si supiera que no podría escapar esta vez. Se giró hacia mí y, tras unos segundos de silencio, comenzó a hablar. Cuando volví al bosque aquella segunda vez, estaba decidido a enfrentarme a lo que fuera que me perseguía. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa sensación de que algo me observaba desde las sombras. Así que caminé hasta el mismo lugar donde había visto a esa figura brillante. Hizo una pausa, como si estuviera recordando cada detalle. Cuando llegué allí, encontré algo que me dejó helado. En el tronco de un árbol enorme, alguien había tallado unas palabras. No eran letras normales, sino algo extraño, casi como símbolos. Parecían antiguos, como si llevaran allí mucho más tiempo del que yo podía imaginar. Pero lo más sorprendente fue que, entendí lo que decían. ¿Entendiste?, pregunté, incrédulo. ¿Cómo es posible? No lo sé, respondió él, encogiéndose de hombros. Simplemente lo hice. Las palabras decían, no perteneces aquí. Vete antes de que sea demasiado tarde, punto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué hiciste? Al principio, quise ignorarlo. Pensé que tal vez era una advertencia para asustar a los curiosos, como yo. Pero entonces, escuché su voz. ¿Su voz? Mi corazón empezó a latir más rápido. Sí. Era la misma figura que había visto antes. Esta vez no estaba frente a mí, pero pude oírla claramente en mi cabeza. Me dijo algo que nunca olvidaré: tu curiosidad te ha traído hasta aquí, pero solo tu sabiduría te permitirá salir, punto. ¿Qué significa eso?, pregunté, confundido. Eso fue exactamente lo que me pregunté yo, dijo mi abuelo, sonriendo débilmente. Pero luego entendí que el bosque no quería hacerme daño. Solo quería enseñarme algo. Algo importante. ¿Qué fue?, pregunté, ansioso. El bosque guarda secretos, muchacho. Secretos que no todos están destinados a conocer. Yo aprendí que algunas cosas no están hechas para ser comprendidas por los vivos. Y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es respetarlas y alejarnos. Me quedé callado, pensando en lo que acababa de escuchar. Aunque su respuesta no resolvía todas mis dudas, sentí que había algo más que mi abuelo no estaba diciendo. Algo que tal vez nunca me contaría. ¿Volviste alguna vez?, pregunté finalmente. Mi abuelo me miró fijamente, con una expresión que mezclaba nostalgia y algo parecido al miedo. No, nunca volví. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar esa voz. Y sé que el bosque sigue ahí, esperando. Con esas palabras, se levantó y dejó la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y la certeza de que algunos misterios nunca deben ser resueltos. Aunque mi abuelo había dejado claro que nunca volvió al bosque encantado, algo en su tono me hizo sospechar que no estaba contándome toda la verdad. Había un brillo extraño en sus ojos cuando mencionó aquella voz que aún escuchaba.
Era como si el bosque lo hubiera marcado de alguna manera, como si una parte de él siguiera allí, atrapada entre los árboles. Abuelo, dije una tarde, mientras ambos estábamos sentados bajo el porche, viendo cómo el sol se escondía lentamente tras las colinas. ¿Estás seguro de que nunca regresaste? Él me miró de reojo, con una expresión que no supe interpretar. Por un momento, pensé que iba a ignorar mi pregunta, pero entonces soltó una risa baja y melancólica. ¿Por qué insistes tanto, muchacho? ¿No te basta con lo que ya te he contado? No, respondí sin dudarlo. Siento que hay algo más. Algo que no me estás diciendo. Mi abuelo suspiró profundamente y se quedó callado durante unos segundos. Luego, con voz más baja de lo habitual, dijo, tienes razón. Hay algo más. Pero no estoy seguro de que quieras escucharlo. Claro que quiero, dije rápidamente, inclinándome hacia él. Quiero saberlo todo. Él asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión importante. Está bien. Pero recuerda, algunas cosas no tienen explicación. Y otras es mejor dejarlas en paz. Y así, continuó. Fue años después de aquella primera vez. Yo ya era adulto, tenía familia y responsabilidades. Pensaba que había dejado atrás aquellos días de curiosidad infantil. Pero una noche, tuve un sueño. No era un sueño normal, sino más bien una especie de llamada. En él, vi el bosque otra vez, pero esta vez no estaba solo. Había otras personas, figuras borrosas que parecían esperarme. Y esa voz me hablaba de nuevo. ¿Qué decía?, pregunté, casi sin aliento. Decía, vuelve. Todavía queda algo por hacer. Sentí un escalofrío. ¿Y fuiste? Sí, fui, admitió mi abuelo, bajando la mirada. No pude evitarlo. Era como si algo dentro de mí me obligara a ir. Así que, una noche, cuando todos estaban dormidos, tomé una linterna y caminé hacia el bosque. ¿Qué encontraste?, pregunté, temiendo la respuesta. Al principio, todo parecía igual que antes. Los mismos árboles altos, el mismo aire pesado. Pero cuando llegué al lugar donde había visto el mensaje tallado en el tronco, algo había cambiado. El árbol ya no estaba. En su lugar, había un pequeño claro, y en el centro del claro, una piedra negra con un símbolo grabado. ¿Qué tipo de símbolo?, pregunté, fascinado. Era el mismo que había visto en el árbol años atrás. Pero esta vez, entendí su significado de inmediato, era una advertencia. Una advertencia para mí. ¿Para ti? ¿Qué decía? Decía, el tiempo se acaba. Me quedé helado. ¿El tiempo para qué? No lo sé, respondió mi abuelo, con una expresión sombría. Pero desde esa noche, empecé a sentir algo diferente. Como si el bosque me hubiera dado una misión que no entiendo del todo. A veces, cuando cierro los ojos, sigo viendo ese símbolo. Y sé que, algún día, tendré que regresar. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Miré a mi abuelo, buscando alguna señal de que todo fuera una broma, pero su rostro estaba serio, casi triste. ¿Crees que volverás?, pregunté finalmente. No lo sé, muchacho, respondió él, mirando hacia el horizonte. Pero si lo hago, será porque el bosque me lo pide. Y cuando eso ocurra, tal vez descubra lo que realmente quiere enseñarme. Con esas palabras, se levantó y entró en la casa, dejándome solo con la certeza de que el misterio del bosque encantado estaba lejos de resolverse. Pasaron los años, y aunque nunca olvidé las historias de mi abuelo, la vida me llevó por otros caminos. Crecí, me hice adulto y dejé de pensar en aquel bosque encantado como algo más que una leyenda familiar. Sin embargo, siempre recordaba aquella última conversación con mi abuelo, especialmente cuando lo veía mirar hacia el horizonte con esa expresión pensativa, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Un día, recibí una carta inesperada.
Era de mi madre, y decía que mi abuelo había fallecido. Me quedé paralizado al leer las palabras, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que venía después. Dejó algo para ti. Dijo que solo tú debías abrirlo. Cuando llegué a su casa, encontré una pequeña caja de madera sobre la mesa del comedor. Dentro, había un diario viejo y desgastado, junto con una nota escrita a mano. La letra era inconfundible, era la de mi abuelo. Para mi nieto, decía la nota. Si estás leyendo esto, es porque he cumplido mi destino. Este diario contiene las respuestas que buscas. Pero ten cuidado, el bosque no deja ir a quienes se acercan demasiado. Decide sabiamente qué hacer con lo que encuentres aquí. Con manos temblorosas, abrí el diario. En sus páginas, mi abuelo había escrito todo lo que había vivido en el bosque, detalles que nunca me contó, dibujos de los símbolos que vio, y descripciones de las figuras que lo persiguieron durante años. Pero lo más impactante fue la última entrada, escrita apenas unos días antes de su muerte. He vuelto al bosque, decía. Esta vez, sé que no regresaré. El símbolo en la piedra negra brillaba cada noche en mis sueños, llamándome. Ahora entiendo que el bosque no es solo un lugar, sino algo vivo, algo que guarda secretos que trascienden nuestra comprensión. Si decides seguir mis pasos, hazlo con respeto. Y recuerda, algunas verdades son demasiado grandes para ser comprendidas. Al terminar de leer, sentí un peso en el pecho. Miré hacia el bosque que se extendía más allá de la ventana, oscuro y silencioso. Sabía que algún día tendría que enfrentarme a él, tal como mi abuelo lo hizo. Pero también sabía que no estaba listo, aún. Guardé el diario y cerré la caja. Por ahora, el misterio del bosque quedaría en paz. Pero en el fondo, sabía que su llamada llegaría, como llegó para mi abuelo. Y cuando eso ocurra, estaré preparado para descubrir qué secreto guarda entre sus sombras. Aprender espanhol não tem nada a ver com a sua idade, com a sua inteligência ou com o seu conhecimento prévio. Aprender espanhol tem a ver com método. Conheça meu curso Espanhol 21, link na descrição do vídeo.